Previsiones. José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. Muy buenos días, José María. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Parece que el Fondo Monetario Internacional, lo dijo la semana pasada, va a ver una mejora de la economía mundial según lo que dijo su directora general, su máxima mandataria. ¿Cómo ves el inicio de año y crees que ese comportamiento de la economía mundial también se va a ver en España, esa mejora? Yo creo que España, como siempre, llegará más tarde, ¿no? Pero la realidad es que el mundo, con todo el proceso de vacunación en el que está entrando, está cambiando las expectativas, ¿no? También en otros países la economía no se ha detenido tanto como nos ocurrió en España en el primer trimestre y segundo trimestre del año pasado, ¿no? Entonces esto ha hecho que las economías no hayan perdido, digamos, su musculatura productiva y poco a poco se van activando sin grandes problemas, ¿no? Y por eso las previsiones, ¿no? Las expectativas han cambiado, el proceso de vacunación ya va cogiendo velocidad, estamos todos acelerando para que el verano tengamos una actividad más o menos parecida a la que teníamos hace 2 años y esto es lo que va a incluir el Fondo Monetario en sus expectativas, ¿no? ¿Será suficiente, José María, para salvar el verano, el proceso de vacunación? Escuchábamos ayer a Carmen Calvo decir 1 millón de vacunas Pfizer a la semana y ella dice que es suficiente para salvar la campaña de verano. ¿Va a ser Hombre, suficiente? yo no creo que el verano sea como el de 2019, ¿no? Yo creo que eso es prácticamente imposible. Lo que sí es verdad que de estar cerrados, ¿no? De tener la situación un poco que podemos tener ahora, a tener la que vamos a tener, que yo creo que va a ser positiva, ¿no? Y mejor creo que la del año pasado, ¿no? Porque yo creo que los pasaportes sanitarios van a empezar a funcionar, la gente va a empezar a moverse, todo el mundo necesita sol y playa. Ahora mismo también hay una serie de destinos turísticos donde los europeos empezaban a ir, que ahora mismo prácticamente están cerrados, ¿no? Norte de África y otros países. Y entonces, pues España se puede convertir en ese centro, ¿no? de atracción para pasar unos días de descanso que yo creo que a todo el mundo occidental le viene bien ahora, ¿no? Yo creo que sí que irá mejorando, ¿no? Las manufacturas, la parte tecnológica, esa no ha perdido tanto, incluso va bien, y la alimentación también, ¿no? O sea que hay sectores que dentro del parón que hemos tenido, pues han mantenido su ritmo. Tenemos un cóctel interesante con estímulos, con ahorro y ahora con la inflación, por ejemplo, en Europa acelerándose ya al 1,3 en marzo, vuelve a nivel previo a la pandemia. ¿Podemos tener un problema de inflación en el medio plazo, en Europa y en España en concreto? Yo no lo creo. Yo pienso que primero es que decir que aceleramos la inflación cuando estamos en el 1,3, hombre, los procesos inflacionistas, si estudias un poco hacia atrás, ¿no? Son de muchas cifras, ¿no? Y de muchos dígitos, ¿no? Yo creo que una inflación inferior al 3%, pues bueno, no, es un poco, si se va del 3 es cuando los bancos centrales empiezan a actuar, pero todo el mundo sabe que no va a ocurrir, ¿no? Que el Banco Central actuaría rápido si los precios se van, y eso le quita esa expectativa de decir, nos vamos a acelerar, ¿no? Tampoco estamos monetizando el déficit, estamos haciendo eso de la quantitative easing, ¿no? Y una vuelta por detrás, es decir, los estados, si tienen déficit, tienen que emitir bonos, ¿no? Tienen que emitir deuda, y esa deuda se tiene que comprar en los mercados financieros, y después en el mercado financiero secundario es cuando el Banco Central interviene, ¿no? Con lo cual, digamos, no monetiza directamente, aunque da recursos para generar una financiación más fácil, ¿no? Yo creo que esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Que siempre se ha hablado mucho de ella, ¿no? Que si creas dinero genera inflación. Llevamos creando dinero desde 2007, pero unas cantidades enormes, ¿no? Y los precios no se han ido. Yo creo que los precios van a subir un poco porque la actividad económica se está un poco lanzando, ¿no? Porque las empresas ahora mismo, alcanzar su nivel de producción que tenían antes, le cuesta un poco más, ¿no? Y en algunos lugares o en algunos mercados, como pueden ser los alquileres o pueden ser otro tipo de bienes, con unas ofertas muy inelásticas, es decir, que es muy difícil, ¿no? Construir de pronto y generar de pronto productos, es posible que suban los precios, pero eso es más un ajuste de mercado, ¿no? No es un proceso inflacionista, ¿no? Los procesos inflacionistas cuando los precios suben reiteradamente y por lo general llevan detrás casi siempre una subida de salarios, ¿no? En esa dinámica y un incremento muy fuerte del gasto público, que ese sí que lo estamos teniendo. Tenemos a las 9 datos de paro en apenas 45 minutos. Ya dijo Nadia Calviño que el dato no iba a ser bueno, sin embargo la tendencia, dice la ministra de Economía, ha sido positiva en el final del mes de marzo.
sobre todo por la recuperación de parte del empleo por el tema de la Semana Santa. Tenemos a los ERTEs también, vamos a recibir 4.000 millones del préstamo europeo para pagar los ERTEs, y tenemos una situación de empresas zombie, como dice hoy la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en Expansión, que forman una buena ensalada también de problemas a largo plazo. No sé, José María, si los ves también a corto plazo, esa situación en la que el empleo en elevadas tasas y unos ERTEs que quizá estaban pensados para periodos cortos puedan ser un problema a la hora de recuperar la economía. Bueno, el problema que va a tener España, y ese ya se está viendo venir, ¿no? Es que vamos a estar muchos años con un déficit muy alto, ¿no? Déficit público, ¿no? Y nos van a llamar al orden, o sea, tarde o temprano nos llaman al orden. Nos han dado un poco de pase, lógicamente, 2021, nos lo están dando, nos lo van a dar para el presupuesto de 2022, pero para el siguiente ya nos van a decir que qué pasa, ¿no? Porque este año vamos a cerrar con un déficit muy fuerte. Hay que tener en cuenta que las previsiones de crecimiento de PIB pues se están viendo abajo, ¿no? El gobierno inicialmente un 7,5 y hasta podía llegar al 9,5. Ahora estamos todos hablando del 5, del 4,5, del 5, que significa menos recaudación, ¿no? El dinero que viene de Europa para cubrir los ERTEs y tal, pues va a ayudar, ¿no? Va a ayudar a que ese déficit no sea tan fuerte, ¿no? Pero el mercado laboral, aunque se levanten los ERTEs, va a reflejar un paro alto, como siempre hemos tenido. Es que la gente que dice que el mercado laboral en España funciona bien y tenemos el paro más alto del mundo y la temporalidad más alta del mundo, no sé funcionar bien qué es lo que es para ello, ¿no? Y Europa es lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, que ese mercado no funciona, que lo tenemos que arreglar, y buena parte de las ayudas que nos va a dar van a estar condicionadas a que arreglemos eso. Y no es la línea en la que quieren algunos partidos, que es volver a lo de antes, ¿no? Sino tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y hacer un mercado laboral flexible donde la gente pueda estar entrando y saliendo, las empresas formen a los trabajadores y tengamos unos contratos más permanentes. Es una ensalada, como tú dices, ¿no? La que tenemos encima, y yo creo que lo que hasta ahora tenemos es poca reacción, ¿no? O sea, porque yo creo que sería el momento, pero no nos ponemos de acuerdo para nada, de marcar una estrategia de país, ¿no? De que todo el mundo dijera, bueno, pues España dentro de 10 años debería de ser así, ¿no? Y vamos a ponernos a trazar unas líneas donde los empresarios sepan que por ahí va a haber siempre incentivos y siempre que vayamos en esa línea, ¿no? Y aprovechar los fondos europeos, que además van en esa línea también, para hacer un país moderno, ¿no? Un país nuevo. O sea, nosotros hemos perdido el pulso como país prácticamente desde el año 2006, 2007. Ya hemos dejado de tenerlo, ¿no? Y vamos un poco a remolque, y la crisis anterior y ahora un poco también esta, no sé, lo que estamos requiriendo es un camino, ¿no? Y la verdad es que van a ser casi 20 años en que la renta por habitante se va a mantener estable y el país no va a crecer en su bienestar, ¿no? Y a cambio, pues tenemos muchísima necesidad de que nos están surgiendo por todos lados, en pensiones, ahora en sanidad, fondos de desempleo, ayudas, ¿no? Que están tensionando mucho el presupuesto, ¿no? Y el presupuesto, bueno, pues está ahí, se nos va a ir a déficit altos, con una participación del Estado cada vez mayor, y lo que hace falta es que el tejido productivo, el mundo ese civil, ¿no? Que es al final el que mantiene las economías, pues que se anime, ¿no? Y que le demos un impulso importante, ¿no? Muchísimas gracias, José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. Gracias por despertar con nosotros aquí en Negocios Televisión. Buen día y buen negocio, José María. Buenos días a todos. 8:20, enseguida vamos a hablar con UPTA.